Bienvenidas y bienvenidos a este primer video de Autodesk Navisworks, en donde vamos a revisar principalmente su interfaz y los primeros pasos, cómo iniciarse con este programa completamente desde cero. En este caso estamos utilizando la versión de Autodesk Navisworks Manage, que es la versión que tiene la mayor cantidad de herramientas, por lo tanto es la que vamos a usar en este curso. No vamos a utilizar Navisworks Freedom ni Navisworks Simulate, que son las otras versiones que no tienen todas las herramientas habilitadas. Por lo tanto, en este caso vamos a empezar con Navisworks Manage. En este video vamos a ver todo lo que tiene que ver con la interfaz del programa, los menús, las barras de herramientas, todas las ventanas anclables y también cómo hacer las primeras navegaciones dentro de este programa. Vamos a partir abriendo un modelo, el cual he dejado en la descripción de este video para que lo puedan usar también y podamos empezar a revisar paso a paso cómo se utiliza. Para cargar este modelo vamos a empezar a cargar las distintas especialidades de un proyecto que se desarrolló en Revit pero se exportó para poder cargarse en Navisworks. Así que vamos a ir directamente a la pestaña Home y vamos a buscar la opción Append. En esta opción nos vamos a dirigir directamente primero al tipo, porque podrán ver que hay distintos tipos de extensiones. Esto en particular de las extensiones y los tipos de archivo de Navisworks los vamos a ver en detalle en el próximo episodio, así que en este caso solamente comentar que vamos a darle en tipo como Navisworks Caché, NWS, porque esos son los archivos que vienen por defecto. Si lo dejamos como venía esto, no nos va a aparecer ningún archivo, así que dejémoslo en NWC y vamos a cargar los 5 archivos que les he pasado. Tenemos las especialidades: arquitectura, clima, electricidad, estructura y sanitario. Vamos a cargarlos todos y le vamos a dar a abrir. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a poder vincular, integrar todas las especialidades, todos los modelos de un mismo proyecto en un solo archivo. Así podremos ver la estructura, las instalaciones, la arquitectura en un solo documento. Podrán ver que se vinculó todo, tenemos todo en el mismo archivo. Así que antes de empezar a ver cómo se navega, cómo se utiliza el programa, vamos a ir viendo parte por parte su interfaz. La primera parte que vamos a ver de su interfaz es el menú de aplicación, que es el que está arriba a la izquierda, donde aparece el icono del programa. En este caso, desde la versión 2023 aparece de esta manera. Antiguamente aparecía la N en grande, la N azul, así que podrán verlo de esa forma, o en versiones anteriores incluso la N de color verde, que aparecía en versiones más antiguas. Así que si apretamos acá vamos a ver todas las opciones clásicas de guardar, de abrir, de exportar, publicar, imprimir, incluso las opciones del programa. Así que desde ese botón podríamos nosotros ir abriendo, guardando como, etcétera. Luego vamos a encontrar las herramientas de acceso rápido, que es lo que tenemos justamente al lado del icono. Son esta cinta de opciones donde tenemos todas las opciones y atajos rápidos donde podemos guardar, imprimir, volver atrás, etcétera. Lo más importante va a estar en la cinta de opciones, o también conocida como barra de herramientas, que es todo lo que tenemos acá arriba. Como tenemos acostumbrados en los productos de Autodesk, siempre vamos a tener las herramientas, o sea, las opciones que nos van a permitir crear o editar cosas van a estar todas acá arriba. En Navisworks vamos a destacar 3 herramientas principales, que son las herramientas más potentes y más interesantes de este programa. No quiere decir que sean solamente estas 3, pero son las que le pueden sacar mayor partido a este software. La primera de ellas es la herramienta de Clash Detective, o el detective de interferencias o de colisiones, que es una herramienta que nos va a permitir realizar una coordinación automática de interferencias. Luego tenemos la herramienta del Timeliner, que es donde podemos trabajar la programación virtual de obra, asociando tiempos y plazos a nuestro modelo. Y finalmente tenemos la herramienta de cuantificación, con la cual podremos crear y realizar mediciones, ubicaciones de los modelos. Además contamos con herramientas de revisión, de animación, de vistas, etc. Así que vamos a irlas viendo conforme avancemos con este curso. Luego vamos a tener la vista de la escena, que es justamente este espacio central donde tenemos nuestro modelo y donde cada vez que trabajemos con alguna herramienta vamos a ver evidentemente cosas distintas. Acá es donde vamos a poder explorar entonces las vistas del modelo. Para poder navegar en este espacio 3D vamos a utilizar los mismos atajos que utilizábamos en Revit, o sea que con la rueda de nuestro cursor, si la presionamos y movemos el cursor, vamos a poder hacer un movimiento de paneo, que es básicamente poder hacer esto, poder movernos en el modelo. También podemos, con la misma rueda del cursor, si nos alejamos o nos acercamos, vamos a hacer un zoom. Así que con el paneo y con el zoom ya podríamos empezar a navegar en este modelo. Y finalmente, y más importante, es la herramienta
de orbitar, que la hacemos, igual que en Revit, manteniendo la tecla Shift de nuestro teclado. Hay que mantenerla presionada. Mantenemos presionado también la rueda de nuestro mouse y con eso vamos a orbitar. Así que de esa manera podemos navegar en el modelo. También pueden ver que tenemos un pivote. Cada vez que orbito aparece un pivote que pareciera aparecer arbitrariamente, pero si mantenemos la tecla Control y la tecla Shift al mismo tiempo, más la ruedita del mouse, podemos elegir dónde va a estar ese pivote. Y así podemos decir, por ejemplo, quiero que rotemos con respecto a esta figura. Entonces cada vez que yo orbite, la orbitación va a ser con respecto a esa figura. Fíjense que el pivote queda fijo, así que manteniendo Control y Shift más la rueda del mouse, puedo seleccionar dónde va a quedar ese pivote. ¿Ya? Así que con eso podemos controlar todo lo que es la navegación. Luego tenemos las herramientas de navegación que van a tener que ver con esto mismo, pero son las herramientas clásicas que vemos en AutoCAD, que vemos en Revit, que están acá a la derecha, incluyendo el cubo de vista, en donde podemos poner una vista isométrica, o una vista superior, o una vista lateral. También tenemos las herramientas de navegación, donde por ejemplo podemos hacer un paneo, si es que no lo hiciéramos con la rueda del mouse, o si tuviéramos mala la rueda del mouse, por ejemplo, podríamos hacer el paneo con esta mano. Es exactamente lo mismo. La orbitación también podríamos hacerla con la herramienta en lugar de hacerla con el Shift y con la rueda del mouse. Eso es dentro de las herramientas de navegación. Siempre cuando activemos una de estas herramientas, fíjense que se desactiva el cursor, así que nosotros deberíamos buscar seleccionar o control 1 o acá mismo en la herramienta de navegación el cursor para volver a poder seleccionar cosas, ya que se desactiva cuando activamos una de estas herramientas, se desactiva el cursor, control 1, vuelvo a tener mi cursor para seleccionar. Luego tenemos también, y vamos a irlas viendo a medida que vayamos avanzando, las ventanas anclables, que son cada una de las herramientas que vamos a ir utilizando, se irán abriendo como ventanas anclables. Por ejemplo, si utilizáramos el Clash Detective, fíjense que se abre una ventana que está anclada en uno de los costados de la pantalla, pero todas estas ventanas se pueden ir redistribuyendo de forma que nos guste dejarlas en algún espacio en especial. Simplemente la arrastro y la acerco a alguno de los paneles, o la puedo dejar también flotando. Entonces todas las herramientas van a funcionar de la misma forma. El timeliner también funciona de la misma manera, puede quedar como ventana anclable o podemos ir redistribuyéndola. La cuantificación, las propiedades, todas las herramientas que podamos ir abriendo van a ir apareciendo como ventanas que pueden ser anclables o no. Así que eso va a ser general y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos aprendiendo herramientas. Finalmente vamos a tener también la barra de estado, que es una barra que aparece acá abajo a la derecha. Esta barra incluye 4 indicadores de rendimiento que aportan la información constantemente sobre el funcionamiento de Navisworks a nuestro equipo. Nos va a aparecer indicadores, ¿no es cierto?, que nos van a ir indicando cómo está rindiendo el programa, dependiendo del tipo de modelo o tipo de archivo que estemos usando. Y también tenemos un botón para ir alternando entre los modelos, que acá en este momento no está configurado. Tendríamos que nosotros agregar los modelos para que aparezca esta barra de opciones, que ahora sí me aparecen los cursores en donde yo puedo ir viendo los distintos modelos por sí solos, ¿ya? Pero es algo que podemos utilizar o no. En este caso entonces tenemos nuestro modelo cargado, ya vimos que tenemos todas estas opciones de la interfaz y vamos a finalizar con algo básico de navegación. Ya en el próximo capítulo vamos a ver extensiones y cómo se exporta el modelo desde Revit. Nosotros acá lo abrimos directamente, pero en el próximo episodio les voy a mostrar cómo se exporta un modelo desde Revit a Navisworks. En este caso entonces vamos a hacer cosas muy simples de la navegación. Vamos a aprender nuestra primera herramienta, que diría que es la herramienta inicial y más básica, que es el Selection Tree, o en español el árbol de selección. Por defecto va a aparecer acá a la izquierda. Fíjense que aparece el título. Cuando yo me acerco se despliega. También lo podemos fijar, como ya vimos con las ventanas desplegables. Ya lo podemos fijar o lo podemos tener ahí. También lo podemos abrir desde acá o cerrar, y ahí está nuestro árbol de selección, que es básicamente la estructura de todos los modelos. Recuerden que nosotros cargamos 5 modelos, por lo tanto acá podemos mantener por separado cada uno de los modelos. Fíjense que tenemos cada uno de los archivos. Si desplegamos el signo más, vamos a ir a ver toda su estructura. Y a esto se refiere que es un árbol, porque vamos a ir entrando primero al modelo, luego ven que la estructura está señalada por niveles. Puedo abrir un nivel. Después en los niveles tengo todas las categorías de ese nivel. Dentro de la categoría tengo los tipos. Y dentro de los tipos tengo las instancias. Entonces se va descomponiendo. Así que podríamos ir encontrando elementos. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar del modelo de estructura, por ejemplo, del piso 1, podría encontrar un pilar. Podría buscar un pilar en especial. Y ahí tengo pilares solamente de ese piso. Entonces podría servir para ir señalizándolos. O si quiero uno en específico, ahí podría tenerlo señalizado. Así que para eso sirve un poco el árbol de selección. Vamos a hacer un ejercicio muy simple.
vamos a ocultar alguna especialidad para que podamos ver cómo es por dentro este edificio, porque actualmente estoy viendo el edificio entero, pero a lo mejor me interesa ver las especialidades, me interesa ver las instalaciones o la estructura, así que para poder entenderlo mucho mejor, vamos a, desde el árbol de selección, ocultar la arquitectura, que funciona con la tecla Control H, o si le damos clic derecho, tenemos la opción Hide, como decía recién, Control H, para ocultar. Y así podríamos entender un poco mejor el proyecto, porque fíjense que al ocultar la arquitectura, se ocultaron las ventanas, se ocultaron los muros, quedó solamente la estructura y las instalaciones. Así nosotros podríamos tener un recorrido virtual por la obra y ir viendo cómo es que esto se está construyendo o cómo esto se está diseñando, ¿no es cierto? Así que podríamos ir revisando si es que todo está correcto, podríamos ir utilizando esta herramienta de navegación. Por ejemplo, tenemos esta herramienta que se llama Walk, que es para caminar, es como para un tour por la obra. Tenemos también Look Around, que es para poder mirar para distintos lugares. Así que de esta manera nosotros podríamos ir haciendo una inspección virtual, ¿no es cierto?, por este diseño. ¿Qué nos podría ayudar, por ejemplo, a esta inspección? Podríamos estamos viendo básicamente los ductos de climatización contra la estructura. Podríamos incluso dejar solamente eso, vamos a dejar clima y estructura. Electricidad también lo voy a ocultar y sanitario también lo vamos a ocultar, para que hagamos un ejemplo de un recorrido virtual en donde estemos ya focalizándonos en dos especialidades y si es que se están respetando una con otra, si es que no tenemos ningún conflicto, ninguna interferencia. Esto también para poder ir manipulando un poco el modelo y para que vayan viendo algunas de las opciones que tenemos. Podríamos, por ejemplo, aplicarle un color a la climatización para que podamos notar la diferencia, porque actualmente veo todo en grises, ¿no es cierto? Así que podríamos seleccionar desde el árbol de selección nuestra especialidad de clima y desde la pestaña Item Tools, que es una pestaña que solamente aparece cuando selecciono una especialidad. Fíjense que al deseleccionar desaparece, así que desde Item Tools vamos a buscar, por ejemplo, con el clima seleccionado podríamos darle un color. Podríamos asignarle, por ejemplo, un color cian para que veamos un contraste, ¿no es cierto?, entre lo que es un elemento, estructura, que es gris, versus este elemento más llamativo que es la climatización. Así que podríamos ir haciendo un pequeño tour bien rápido para que vayan viendo algunas de las utilidades que puede tener este programa. Podemos ir haciendo una revisión manual, ya vamos a aprender con el tiempo a hacer una revisión automatizada, pero podríamos ir notando ciertas cosas. Por ejemplo, acá me llamó la atención este ducto que al parecer todo indica que está atravesando un poco la viga, así que podríamos entrar, navegar un poco y darnos cuenta que efectivamente el ducto está pasando por dentro de la viga y pareciera, si es que ocultamos este ducto, la viga no tiene la pasada. O sea, realmente hay una colisión que al parecer es un problema de diseño, porque la viga no tiene una abertura, no tiene una pasada para que este ducto pase por ahí. Entonces ahí ya empieza toda la discusión de que, bueno, entonces o la viga tiene que tener modificación o el ducto tiene que pasar más abajo, y tenemos que empezar a revisar todo ese tipo de cosas. Así que eso un poco para empezar. Vamos a hacer que se encienda todo nuevamente. Ahí tenemos nuevamente nuestro modelo. Podríamos ir haciendo otros tipos de vistas. Por ejemplo, ahora podríamos ver solamente lo que son especialidades, sin estructura y sin arquitectura. Podríamos también, como ya hicimos, asignarle un color a cada especialidad y así ir identificando cada una. A lo mejor electricidad le vamos a poner otro color, un color amarillo, y a sanitario podríamos ponerle un color más fuerte para que se note el contraste. Ahí vemos entonces nuestras especialidades. Así que es un poco para hacer una introducción en Navisworks. Ya vamos a aprender las herramientas. Como les comenté, hay 3 herramientas principales que tienen mucho potencial, que es el Clash Detective, que es el Timeliner y que es la cuantificación. Así que a lo largo de este curso vamos a estar aprendiendo cómo funciona cada una, vamos a ir viendo paso a paso, pero eso era para empezar, para que ya vieran cómo funciona el programa, y nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a ver cómo se produce la exportación desde Revit para llegar a este modelo Navisworks y cuáles son las extensiones que existen, porque ya vimos que existe una extensión NWC, pero vamos a ver cuántas son, cuáles son cada una y para qué funcionan. Así que nos vemos en el siguiente episodio de este curso de Navisworks.